Hola, en este video vamos a hablar sobre lo que fue el feriado bancario, cómo este afectó al país en ese tiempo, qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo reaccionaron los ecuatorianos ante esta situación. Para esta ocasión tenemos diferentes tipos de entrevistas, los cuales mis compañeros les harán a ya sea familiares o personas que vivieron en ese entonces y sufrieron el tema bancario. Para empezar, les voy a hablar sobre lo que fue el feriado bancario. El feriado bancario fue un evento económico significativo en Ecuador que sucedió en marzo de 1999. Esta crisis fue resultado de una combinación de malos sucesos que estuvo pasando en el Ecuador, como la inflación, la deuda externa y también lo que es la caída de los precios del petróleo. Para empezar, voy a explicar lo que fue el feriado bancario en el Ecuador. Este fue un evento económico significativo, el cual sucedió en marzo de 1999. Esta crisis fue resultado de una combinación de factores, como lo es la inflación, la deuda externa y la caída del precio del petróleo. Esto sucedió en este entonces y afectó lo que fue el sistema financiero bancario del país, el cual afectó a Ecuador mucho más ya que estaban pasando por un mal momento, el cual tenía un alto nivel de desempleo y se estaba viendo mucho la pobreza. En ese entonces, cuando sucedió esto, se creó el feriado bancario y se cerraron todos los bancos. Pero esto desencadenó una protesta y crisis social para el Ecuador, incluyendo que también a su vez estaba sucediendo lo que es la dolarización en el año 2000, lo cual hizo que muchas personas que tuvieran guardados sus ahorros en el banco perdieran su dinero y se quedaran sin nada. Buenos días, mi nombre es Sebastián Rey y voy a realizar una entrevista a un adulto que conoce acerca del tema del feriado bancario. ¿Qué es para usted el feriado bancario? Buenas noches. Para mí es una medida tomada por el gobierno eh, que determina que un banco o todos los bancos de un país suspendan sus servicios total o parcialmente. Ya. ¿Qué es para ¿por qué cree que se produjo el feriado bancario? El feriado bancario, según mi opinión, fue el resultado de una crisis financiera que tuvo múltiples causas, como la falta de supervisión del sector bancario, el déficit fiscal, la deuda externa, entre otros como la compra de armamentos para las guerras del CENEPA. eh, y bueno, decretaron congelar las cuentas bancarias por un día, que luego se extendió a 5 días. Ah, ¿Por qué cree usted que se devaluó el sucre? Bueno, la situación empeoró al darse cuenta los ciudadanos cómo sus ahorros en sucres no representaban nada al cambiarlos en dólares. Tanto es así que un dólar equivalía a 25.000 sucres. Ya. ¿Qué consecuencias produjo esta crisis? Bueno, hubieron muchas consecuencias que fueron significativas y tuvieron un impacto fuerte en la economía y a nivel social. Pues quebraron varios bancos, hubo fuga de capital debido a la desconfianza, inflación, muchos perdieron sus ahorros ya que la moneda se devaluó. También se dio la mayor migración de la historia del país. Muchos emigraron a Estados Unidos y a Europa. También lamentablemente hubieron depresiones y suicidios por verse en una situación muy lamentable. Yo recuerdo que la gente iba a los bancos y hacían las largas filas afuera de los bancos, teniendo la esperanza de poder sacar sus ahorros. ¿Cree que alguna persona se benefició del feriado bancario?
Sí, se beneficiaron los banqueros, aunque algunos sí quebraron. No fue suficiente el feriado bancario. Con el congelamiento se evitó una salida de divisas. Muchas gracias. Gracias a usted, joven. Buenas, mi nombre es Viviana Vélez Tobar. Hoy estamos para una entrevista. El tema es el feriado bancario del Ecuador. A continuación le voy a decir las preguntas para que me respondas. A ver, ¿de qué manera le afectó a usted personalmente el feriado bancario en términos económicos? Bueno, en la época que pasó sobre el feriado bancario, económicamente tal vez sí me afectó a mí. En esa época yo tenía más o menos entre 18 años ya. Ganaba un sueldo diario en esa época, no recuerdo bien, pero de 12,000 sucres diarios. Cuando hubo lo que fue el feriado bancario, comenzó lo que es la nueva moneda, lo que era el dólar en esa época. Entonces un dólar era 25,000 sucres en el cambio de nuestras monedas para cambiar con el dólar. Listo, siguiente. ¿Podría usted recordar cómo reaccionaron las personas a su alrededor cuando se anunció el cierre de los bancos? Bueno, por como yo recuerdo, por las noticias, obviamente, periódicos en esa época, las cadenas que habían en los noticieros de que el presidente hablaba, decía una cosa, pero lo que pasaba en realidad se veía en las calles, que yo recuerdo sí veía mucha gente, comenzaron a haber saqueos, la gente entró a desesperación, las personas se la veían mal, muy mal. ¿Qué medidas implementó usted para afrontar la crisis económica durante el feriado bancario? A ver, recuerde que haya tomado alguna medida para enfrentar una crisis que ya lamentablemente no se podía detener a lo que se venía. Solamente era a tratar de ahorrar y bueno, en Sucre tratar en cambiar en esa época en dólares, cuando el dólar estaba un poco menos, antes de que llegue al valor de los 25,000 sucres. Me recuerdo que estaba primero el dólar en venta como en 3,500, después comenzó a subir, entonces trataba de lo poco que tenía en dinero guardado, cambiar en dólares y poder ganar algo más. Ya, siguiente y última pregunta. Desde su perspectiva, ¿cómo cree usted que el feriado bancario afectó a la sociedad ecuatoriana y a la confianza en el sistema financiero? En esa época, ¿cómo afectó? Hubieron muchas personas que murieron, más que todo las personas adultas, mayores, mujeres que también tenían sus hijos pequeños que tenían cuentas bancarias, su plata ahorrada, pensando en un futuro, un bienestar para su familia, y lo perdieron todo. Creo que hasta el día de hoy hay gente que todavía sí tienen todavía esa desconfianza en los bancos, y pienso que ya no es lo mismo. Sí, la gente prefiere guardar su dinero en las casas que guardar en los bancos. Ya, muchas gracias. Hola, mis buenas tardes. Voy a hablar sobre el feriado bancario. En la entrevista le voy a hacer a mis tíos. Se llama Edgar León. Tengo 5 preguntas que le voy a hacer sobre el tema. Comencemos. ¿Cuál fue el superministro de Finanzas? Durante el feriado bancario. Sobre el feriado bancario. Eso fue en la presidencia de Yamil Maguad. El superministro fue el ex vicepresidente también, Guillermo Lazo, presidente a su vez dueño del Banco Guayaquil. La segunda pregunta, ¿cuál es el banco que quebró en el feriado bancario? El banco que quebró. En realidad fueron algunas entidades bancarias, pero la más reconocida fue Filambanco. Fue una entidad bancaria en la cual, en teoría, fue una de las que más rentabilidad económica sustentada tenía
en el país. De hecho, era uno de los bancos que por ciertos procedimientos al respecto de préstamos terminó con quebrando. La otra pregunta es, ¿a dónde y cuándo fue el feriado bancario? ¿A dónde? Aquí en Ecuador, a nivel nacional. Y la cuarta pregunta, ¿con qué presidente se dio el feriado bancario? Feriado bancario. Bancario. Como te mencioné hace un momento, fue el presidente, bueno, el expresidente Yamil Maguad. Un presidente que entró a gobernar con una ideología de izquierda y terminó trabajando con lo que es la derecha. La quinta pregunta es, ¿cuál es el banco actual que posee la mayoría de bonos entregados por la AGD? Por la AGD. La AGD, entiéndase que es la Agencia de Garantía de Depósitos. Es una entidad que, como su terminología, garantiza el depósito de todos los cuentaahorristas en las diferentes entidades bancarias que existen en el país. Durante el feriado bancario se emitieron unos bonos. Estos son en representación del dinero efectivo de los cuentaahorristas. En ese entonces los bancos tuvieron una actividad al respecto de estos bonos. Entregaban una cantidad inferior al 100% de su totalidad y, por ejemplo, un 40%, y ellos se quedaban con el 60%, a su vez dándole el efectivo al cuentaahorrista. Bueno, esto ha sido las 5 preguntas que le puede dar a mi tío sobre el tema, y esto ha sido el video. Gracias. El feriado bancario fue una medida adoptada por el gobierno. Esto se dio debido a que la gente no retirara todo su dinero en un solo momento, ya que la gente empezó a retirar bastante dinero, entonces el banco se quedó sin fondos, sus fondos disminuyeron totalmente. Entonces el feriado bancario se dio en el gobierno del Yamil Maguad, y entonces ningún banco podía dejar sacar sus ingresos y todos sus ingresos se congelaron. Al pasar el tiempo los devolvieron, pero fue una cantidad bastante ridícula a comparación con lo que tenían guardado. Y una conclusión bastante rápida de lo que es el feriado bancario sería que esto afectó a miles de ecuatorianos, ya que bastantes de ellos tenían sus ingresos metidos dentro de los bancos, y al no poder usarlo su economía decreció bastante, ya que pasaron por momentos difíciles y ya no tenían los ingresos que necesitaban para sustentarse en su día a día y surgir como personas, básicamente. Pero un hecho importante es que logramos salir adelante, aunque no de la misma manera si no hubiera corrido el feriado bancario, ya que así hubiéramos tenido, no sé, más economía posiblemente. Y eso es todo. Gracias.